Vamos con la información. Le cuento que Joaquín Guzmán López, hijo histórico del capo del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, se va a declarar culpable en un tribunal de distrito de Illinois. Pues ya prácticamente el lunes, a sus 39 años, Guzmán López entregó a las autoridades estadounidenses a uno de los grandes socios de su padre, que es Ismael El Mayo Zambada, y a finales de julio de 2024, en una maniobra que también implicó su rendición ante Washington, Joaquín Guzmán López, conocido por moverse también en las sombras del crimen, ha mantenido un perfil bajo, igual que otros capos buscan pues evitar la prisión, y tras su detención de su padre en 2017, el hijo del Chapo se destacó como un operador clave del cártel de Sinaloa y desde joven aprovechó las grandes sumas de dinero obtenidas del narcotráfico, esto pues para invertir en la compra de marihuana aquí en México y también cocaína en Colombia, según el Departamento de Estado. Bueno, si se concreta este proceso, déjeme le platico que Joaquín Guzmán López sería el segundo hijo del Chapo en aceptar sus crímenes ante la justicia en Estados Unidos, después de que su hermano Ovidio lo hiciera el 11 de julio de 2024 allá en la corte en Chicago. El ratón, extraditado por cierto a Estados Unidos en septiembre de 2023, se declaró culpable de narcotráfico y crimen organizado en julio de este año. Y ante la Corte de Distrito Norte de Illinois, Ovidio ratificó el acuerdo de culpabilidad que había firmado previamente con la Fiscalía. En su declaración, admitió su participación en el secuestro y asesinato de 3 personas, así como también en la coordinación del transporte de grandes cantidades de drogas y dinero desde México a Estados Unidos. También aceptó su implicación en actos de violencia para proteger las operaciones del cártel de Sinaloa. Y al hacerlo, pues renunció a su derecho a un juicio. Del otro lado está Ismael El Mayo Zambada, el capo fundador del cártel de Sinaloa. Se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos el 25 de agosto, esto en una audiencia celebrada en una corte federal de Nueva York. A los 77 años, el capo aceptó 2 cargos de conspiración, la dirección de una empresa criminal destinada también a importar y distribuir drogas en territorio estadounidense. En este acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Estados Unidos, El Mayo Zambada evitó la pena de muerte a cambio de su aceptación de culpabilidad. Durante la audiencia, Ismael reveló que su organización había promovido la corrupción en México y también sobornado a policías, a militares, a políticos también para poder operar sin obstáculos. Y justamente para hablar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Manuel Balcázar, director de MB Consultores y especialista también en inteligencia y seguridad nacional. Qué gusto saludarte. Igualmente, Manuel, gracias. Un gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. De repente nos vienen nombres de grandes capos. ¿Por dónde comenzar a hablar del tema, Manuel? Bueno, yo recomendaría hablar de Joaquín El Chapo Guzmán, que dijéramos es el padre de tanto Ovidio Sí. como de Joaquín Guzmán López, y a su vez compadre del Mayo Zambada, ahorita que hacíamos la revisión Ujú. de estos líderes históricos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues estábamos poniendo en contexto justamente lo que se ha alcanzado y desde tu experiencia, bueno, pues qué repercusiones o cómo ves lo sentenciado y por supuesto la nota informativa. Bueno, a mí me parece muy Ujú. interesante este viraje, le llamaría yo, en la estrategia jurídica de Joaquín Guzmán López, porque como bien señalaban en la nota, pues se había declarado no culpable y Ujú. eso implicaba un juicio público, el cual sí tuvo su padre, y me parece que también eso implicó consecuencias importantes en la estructura del cártel de Sinaloa que habrían derivado después en las fracturas donde Joaquín Guzmán López pues involucró y en teoría habría entregado al Mayo Zambada, digo en teoría porque no está todavía Sí. claro, pero aquí hay varios factores que quisiera tomar en cuenta. Primero, la madre de Joaquín Guzmán López y de Ovidio Guzmán López, pues no te voy a decir que se entregó, pero dijéramos que cruzó hacia Estados Unidos en mayo de este año, junto con otros 16 familiares, Ujú. en lo que parecería un acuerdo que habrían generado las familias con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ese punto me parece muy importante porque en ocasiones
los líderes de los grupos delictivos pues piensan en sus familias al final de cuentas. Entonces, dijéramos que ya tiene esa protección. Segundo, pues vio la ruta que siguió su hermano y pudo ver la ruta que siguió su padre también y pudo ver la ruta que siguió Emma Coronel, la última esposa del Chapo Guzmán, que ella se declaró culpable, tuvo el juicio, estuvo en prisión un tiempo y luego salió. Entonces creo que también eso pudo haber sido un factor de influencia en la decisión de Joaquín Guzmán López. Y el otro punto muy relevante, que es distinto cuando él se declara no culpable el año pasado, es que las organizaciones criminales mexicanas fueron declaradas a inicios de este 2025 como grupos terroristas extranjeros. Y eso le da un tiraje distinto totalmente en el marco de la legislación estadounidense. Entonces, tomando estos factores, me parece que él decide, pues, cooperar con la justicia norteamericana, pero va a ser una cooperación muy especial, me parece a mí, porque tiene que ser muy consistente con lo que ya habría declarado tanto el Mayo Zambada como su hermano Ovidio. Entonces tiene que aportar información nueva, información útil e información valiosa, además de seguramente habrá un acuerdo económico en el cual el gobierno de Estados Unidos imponga sanciones. Y todo esto pues le tendría a él que ayudar también a la disminución de la condena y como te decía pues a tener a sus familiares tranquilos. Ahora, para México me parece que podría también iniciar quizá un proceso de desescalamiento de la violencia en Sinaloa, dado que los involucrados, en este caso el Mayo Zambada como Guzmán López, pues han aceptado una negociación con el gobierno de Estados Unidos, donde muy seguramente cada uno va a tratar de implicar al otro. Pero bueno, bajo esa lógica y dijéramos que ambas partes tendrían una sanción, dijéramos, de la misma naturaleza, Sí. pues podría ser que en este ánimo de pacificar un Estado que lleva pues ya más de un año en guerra por crimen organizado, pudiera darse este momento oportuno y que además se engarza con el relevo en la Fiscalía General de la República aquí en México. Sí. Y eso quizá es una coyuntura favorable para que se pueda estabilizar México y estos líderes delictivos, pues sin duda aporten elementos y lo más importante también, déjame decirte, Manuel, desde mi perspectiva, es apoyar a que los liderazgos intermedios que seguramente quedarán no desarrollen esas capacidades tan elevadas que tienen la posibilidad de disputar al gobierno, al Estado nacional mexicano en este caso, el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? Entonces creo que es muy importante y es un momento pues estratégico, que además, te digo, converge con la declaración de organizaciones terroristas, cambios en el gobierno, protección de familiares, que podría quizá dar pie a que se lance una estrategia integral de reducción de niveles de violencia criminal. Quiero hacer énfasis, Manuel, ahorita que dijiste una palabra clave, que es terrorismo. ¿Costó alcanzarlo aquí, por supuesto? No se aceptaba, pero Estados Unidos lo tiene bastante presente, y es la palabra terrorismo aquí en nuestro país y para Estados Unidos bastante familiar. Sí, totalmente de acuerdo, Manuel. Y es un tema que, como bien dices, es muy familiar en Estados Sí. Unidos y tiene que ver desde las acciones y la guerra contra el terror que se lanza a partir de 2001 en Estados Unidos, pero mezcla también todo lo que fue el aprendizaje de la guerra contra las drogas. Entonces tenemos un concepto que es el narcoterrorismo, en el cual están encuadrando a las 6 organizaciones criminales mexicanas, más otras de Centroamérica, como las Maras, por ejemplo, o el Tren de Aragua en Venezuela. Y a partir de ahí se tiene que entender que es un tratamiento distinto el que se está dando y lo que antes podía ser como relativamente normal, que es pues cooperar con algún grupo delictivo porque pues, son los que están ahí, Sí. es motivo de sanciones. Le costó a un grupo musical el retiro de sus visas de trabajo y personales y tiene que ver también con sanciones alusivas a bloqueos de cuentas bancarias y restricciones al sistema financiero internacional, porque viene con un tema muy importante que es el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en el cual Estados Unidos tiene mucha experiencia y además una vez que clasifica a las organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras, pues le permite desplegar capacidades incluso de defensa nacional más allá de sus fronteras y dentro también de las propias fronteras estadounidenses
para poder acotar a estos grupos, para poder limitarlos y desarticular los liderazgos. Entonces, eso es un nivel de escalamiento mucho mayor en cuanto a los recursos que estarían disponibles del lado estadounidense. Recordemos también que han empezado ya a involucrar recursos del Departamento de Guerra, y mucho se habló de sobrevuelos de aeronaves no tripuladas Sí. estadounidenses que se habrían hecho a petición del gobierno de México, el despliegue también de algunas embarcaciones en aguas internacionales. Entonces, hay muchos elementos que me parece en esta etapa, y dado que se va a cumplir casi un año de esta declaratoria de organizaciones terroristas, tendrían como finalidad el acopio de información de inteligencia que de no, dijéramos, ver Estados Unidos que la capacidad de los grupos criminales se está mermando, podría después impulsar en un acuerdo de cooperación con México para realizar acciones operativas, ya sea coordinadas o conjuntas, y poder reducir esta capacidad de los grupos delictivos, que además van en aumento. En semanas pasadas fue detenida una célula del cártel de Jalisco Sí. Nueva Generación en España. Fue detenido también un criminal ecuatoriano igualmente en España, pero con vínculos hacia el cártel de Jalisco igualmente. Entonces, es un tema que empieza a tener dimensión pues global, y por lo mismo creo que es un momento oportuno, y el gobierno mexicano y dijéramos que la sociedad en su conjunto tenemos que tener muy claro que el término terrorista en Estados Unidos es un tema muy serio, y es un tema que hay que revisar a detalle para tomar movimientos, acciones, cooperación, porque no, dijéramos que ellos tienen mucha experiencia y Sí. tienen una conceptualización muy diferente de lo que estamos acostumbrados a percibir en México. Interesante e importante el análisis que haces, Manuel. ¿Alguna red social donde te podamos seguir? Sí, claro que sí. En LinkedIn me pueden seguir como Manuel Balcázar, ahí aparezco, y es un gusto participar contigo, Manuel. Gracias, saludos, tocayo. Gracias, tocayo. Bonita noche. Hasta luego.